sorpresivo ni inconsulto del día lunes, donde yo tenía previsto terminar con los contenidos de la asignatura, que en realidad nos boicoteó doble porque teníamos previsto para el lunes 2 sesiones. Bueno, el examen se va a correr al día miércoles, o sea, del lunes 4, del lunes 11, ¿verdad? Estaba previsto para el lunes 11, se corre al miércoles 13, ¿sí? Yo les voy a ofrecer una sesión especial, la que íbamos a hacer el lunes pasado en la tarde, para el viernes próximo, en la tarde de viernes próximo, en la tarde, o sea, pasado mañana, de 3:30 a 5:30, hora en la cual en principio muchos de ustedes pueden, como digamos una clase extra aquí. Yo la tengo que pedir hoy, el salón de clase, para que el viernes, les aviso desde ya, de 3:30 a 5:30, tenemos una clase extra. Bien. Entonces, vimos el primer principio de la termodinámica. Básicamente es la forma matemáticamente explícita de decir que la energía se conserva. La cantidad de calor que ingresa en un sistema es igual al aumento de su energía interna más el trabajo que realiza el sistema. La energía interna para el caso de los gases ideales siempre es el número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante por la voy a expresar en forma incremental, por el incremento de temperatura. Solo para el caso de un gas ideal. Ahora bien, vimos algunos ejemplos, vimos los casos cíclicos. Recuerden que U es función de estado. Quiere decir que solo depende del estado termodinámico del lugar y no del camino que se recorrió para llegar allí, mientras que ni Q ni W son funciones de estado. Tanto el calor... por favor, podemos hacer de manera que yo dé clase, porque ya empezó la clase. Tanto el calor como el trabajo realizado sí son funciones de camino. Depende cómo llego allí para calcular el calor que ingresó o salió del sistema, para calcular el trabajo que se realizó al exterior o se realizó sobre el sistema. U, sin embargo, tiene la característica de función de estado. Eso es decir, función de estado termodinámico. Solo depende de las variables termodinámicas consideradas. Muy bien. A este primer principio de la termodinámica se le agrega, para una adecuada descripción de los procesos físicos, el segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica tiene un multienunciado, si se puede decir. Se puede enunciar de muchas maneras y todas son consecuentes entre sí.
Entonces, a lo largo de la clase de hoy yo les voy a mostrar las diversas maneras a través del cual se enuncia el segundo principio de la termodinámica. Una de ellas es la más elemental, si se quiere, la menos cuantitativa, es que el segundo principio de la termodinámica tiene que ver con que hay procesos que ocurren y otros que no ocurren. Por ejemplo, ocurre que si yo tengo un cuerpo a una temperatura T1 y que tengo un cuerpo a una temperatura T2, esos cuerpos pueden ser líquidos a distinta temperatura, y si yo los asocio de manera que haya contacto térmico entre ellos, ellos llegan a una temperatura final, supongamos que T1 es mayor que T2, que este está más caliente que este. Si yo los pongo en contacto térmico y espero, esto llega a una temperatura final T. Es fácil demostrar que esa temperatura final T es el número de moles que tiene el cuerpo 1 por su capacidad calorífica molar por la temperatura T1 más el número de moles del otro por la capacidad calorífica que tiene el otro por la temperatura inicial del otro sobre N1 C1 más N2 C2. Es muy fácil demostrarlo. ¿Cómo? Con el primer principio. La cantidad de calor que va a entrar al cuerpo más frío proveniente del contacto térmico con el cuerpo más caliente tiene que ser igual a la cantidad de calor que sale del cuerpo más caliente. O sea, no voy a perder energía en el proceso. Entonces, el primer principio me permite calcular cuánto vale la temperatura final. Entonces, yo tengo un cuerpo caliente, un cuerpo en un estado energético menor, más frío, los junto y alcanzan una temperatura de equilibrio. Eso ocurre. Lo que no ocurre es que estos cuerpos, si yo los separo, este retome su temperatura inicial y este retome su temperatura inicial. Eso no ocurre. Y yo puedo esperar sentado que ocurra y no va a ocurrir. Porque no ocurre naturalmente. Hay cosas que en la naturaleza no ocurren. Yo puedo transformar todo el trabajo mecánico en calor, por ejemplo frotando, y mientras siga frotando y haya fricción, voy a generar más calor, más calor, más calor, y más trabajo entrego, más calor voy a generar, pero la recíproca, que es transformar energía térmica, calor, en trabajo, nunca se puede hacer totalmente. Entonces, esta flecha que hay para la evolución natural de las cosas tiene que ver con el segundo principio de la termodinámica, que tiene, digamos, dos variantes. Una técnica, tecnológica, importantísima, porque va a tener que ver con la capacidad de energía mecánica que yo puedo extraer de un sistema con energía térmica, eso se llama un motor, o sea, parte técnica, tecnológica, etcétera, etcétera, y va a tener que ver con algo fundamental de la naturaleza, que es por qué ciertas cosas ocurren en una dirección y no en otra. El segundo principio de la termodinámica es extraordinariamente vasto y general. Se aplica a las soluciones químicas, a las cristalizaciones a partir de una solución, así como al funcionamiento de máquinas y motores. Yo lo voy a ejemplificar casi siempre con sistemas gaseosos ideales. Con las poquitas clases que me quedan es lo que puedo hacer. Muy bien, el segundo principio de la termodinámica, que como les digo, tiene que ver con la dirección con la cual ocurren los sucesos, está íntimamente asociado a los procesos reversibles
e irreversibles. Supongamos que yo hago una expansión supongamos que yo comienzo con una rápida compresión isotérmica o con una expansión isotérmica. Tengo un gas en un cierto estado inicial y deriva hacia un estado final que tiene la misma temperatura. Una expansión isotérmica natural, la temperatura no cambia, el gas se expande a una temperatura constante rápidamente. Pero si el gas se expande rápidamente, esta ecuación no es válida en los puntos intermedios, porque la rápida expansión del gas hace que en un momento dado la presión no esté definida, porque ciertas zonas del gas van a estar a una presión y ciertas zonas van a estar a otra. Más aún, ni siquiera el volumen está definido, porque si la expansión es muy grande, muy rápida, el gas no tiene tiempo de llenar con su movimiento molecular natural el volumen, el nuevo volumen que se le deja para ocuparlo. Entonces, yo no puedo representar esto a través de un isoterma, porque en realidad el gas no sé por dónde va, porque no tiene a lo largo del camino variables termodinámicas determinadas. Entonces, esto deja de ser válido. ¿Por qué deja de ser válido? Porque no hay presión definida ni volumen definido. Es probable que la temperatura pueda permanecer constante si estoy diciendo que la expansión es isotérmica. Pero entonces, ese caso, cuando los procesos son rápidos y las variables termodinámicas dejan de estar definidas, son claramente irreversibles. ¿Qué quiere decir que es irreversible? Y que yo no puedo volver por el mismo camino. ¿Por qué no? Y porque el camino de ida no está definido. Entonces, al no estar definido el camino de ida, no hay un camino para ir de un estado inicial a un estado final. Caso irreversible. Mientras que, si yo tomo la muestra de gas, encerrado como hacemos siempre, con un pistón, de modo que yo pueda recoger el trabajo que hace el gas, y lo pongo en contacto con una fuente térmica que está a la temperatura T, él tiene en el estado inicial un estado de equilibrio. Temperatura 1, presión 1, volumen 1. Parte de este estado de equilibrio. P sub 1, P sub 1, isoterma T1. Si yo ahora le aumento ligeramente, pero diferencialmente la temperatura, digamos que hago un experimento pensado y lo pongo en contacto con una fuente térmica a temperatura T1 más DT1, el gas lo que va a hacer es aumentar momentáneamente su temperatura, aumenta momentáneamente su energía interna, la convierte en trabajo y al cabo de un cierto tiempo tengo una presión menor, un volumen mayor y al aumento diferencial de temperatura le sigue
una conversión en trabajo, de modo que al cabo de un cierto tiempo, si yo soy paciente, el sistema vuelve a la temperatura inicial después de haber convertido el calor que entró en trabajo mecánico. Entonces entró una pequeña cantidad de calor y realizó una pequeña cantidad de trabajo. Ese es el mecanismo pensado, recuerden, los experimentos pensados de Einstein, para que yo pueda hacer una expansión isotérmica en la cual en todo momento el gas tiene presión, volumen y temperatura definida. Entra un poco de calor de la fuente, supongamos que la fuente, en realidad no debía hacer esto, no debí ponerlo. Es real, pero no debí ponerlo. Se supone que esta cosa que está acá abajo es lo que se llama una fuente térmica. Es como si fuera un gran volumen de agua. Yo le puedo sacar calor, pero es tanto el volumen del agua, un lago, que la temperatura no va a disminuir. Entonces, una pequeña cantidad de calor ingresa en el sistema, se convierte en trabajo, entra calor, muy poquito, se convierte en trabajo, esta variable termodinámica no cambia la energía cinética media de las moléculas, y el gas sí cambia su presión y su volumen. Si yo soy cuidadoso como para dejar que el calor entre a temperatura constante de manera paulatina, como para que no me aparezcan lo que se llaman gradientes de temperatura, o sea, que esté más caliente abajo que arriba, o burbujas de cavitación, lugares donde el gas todavía no ha llegado a ocupar, porque fue muy rápido, entonces yo puedo pasar desde esta presión y volumen inicial a una presión y volumen final a temperatura constante, dibujando con la tiza, con seguridad y con tranquilidad esa curva de evolución. Porque el gas realmente va a ocupar paulatinamente todos estos estados. Que una máquina térmica no hace eso y que eso no sirve porque puede ser muy lento, eso es otro problema. Yo necesito un marco conceptual donde ver la posibilidad o imposibilidad de ciertos fenómenos. Si uno es paciente, es posible entregar calor lentamente a un sistema para que el sistema evolucione, va a hacer trabajo, obviamente, el gas se va a expandir, va a haber un trabajo realizado, el calor que entró se va a convertir en trabajo, la temperatura no ha cambiado, es una evolución isotérmica, la velocidad cuadrática media de las moléculas es la misma, la energía cinética media de las moléculas es lo mismo, lo que entró es igual a lo que salió, pero fui a través de estados de equilibrio. Muy bien. Ahora, a mí se me ocurre volver. ¿Qué tengo que hacer para volver? Revertir el proceso. Permitir que el gas se comprima, o sea, comprimirlo muy lentamente, entregarle trabajo, ese trabajo va a entrar energéticamente al sistema en la medida que esté permanentemente en contacto con una fuente térmica que le puede entrar todo el calor del mundo, que ella no va a aumentar su temperatura, algo que tenga muchísima masa, entonces el sistema paulatinamente va a ir pasando por los estados anteriores y va a volver al estado inicial. Eso se llama un proceso reversible. Y son de una importancia fundamental. Los procesos reversibles son procesos que se hacen lentamente con control permanente del estado de equilibrio y de los valores definidos de las variables termodinámicas como para poder dibujar su trayectoria, sí. Entonces permiten ir
y volver. Yo lo mencioné para una expansión isotérmica, puedo considerar una expansión isobárica y una compresión isocórica reversible, puedo ir por este camino, puedo ir por este y volver por este mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo característico de los procesos reversibles, como su nombre lo indica, es ir y volver por el mismo camino. Pero para ir y volver por el mismo camino, el camino tiene que estar definido. Si el camino se borra o si no existe, la condición de reversibilidad desaparece. Ahora bien, acá aparece un tema muy delicado, y es que ustedes asimilen el concepto según el cual reversibilidad es ir despacito. Es verdad que en los procesos reversibles se va despacito, entre comillas, que quiere decir estados termodinámicos definidos desde una situación a la siguiente. Pero eso no es, pero eso no es sinónimo de reversibilidad. Hay evoluciones como la expansión libre que es absolutamente irreversible. Vamos a revisarla. Supongan que tenemos acá un gas. Esto es adiabático. Quiere decir que no va a entrar ni salir calor del sistema. Acá tengo un gas con presión inicial P/1, volumen inicial B/1 y temperatura inicial T/1. Y aquí tengo una válvula que la puedo abrir o cerrar. La voy a dibujar de una manera muy precaria, como si fuera la llave de una bureta química. Entonces yo tengo encerrado aquí el gas, que feo está ese dibujo. Las paredes son adiabáticas. Vamos a enfatizar eso así. El sistema está térmicamente aislado. Acá tengo un gas, N moles de un gas con estas condiciones termodinámicas. Aquí no tengo nada. Metí una bomba de vacío y saqué todas las moléculas. Esto está vacío dentro de lo que se puede. Muy bien, todas las paredes están a temperatura T1. Supongamos que este volumen es igual a S, para simplificar. Que esté vacío quiere decir que acá no hay nada. Vacío quiere decir que no hay nada. Si no hay nada, no va a haber moléculas que choquen contra la pared. Luego no va a haber moléculas que cambien de momento. Luego acá va a haber presión nula. Es una idealización. Uno nunca logra sacar todas las moléculas de un recinto. Pero con una bomba de vacío prácticamente lo vacía. Ahora yo abro esta llave y el gas confinado ahí adentro hace pss, y invade. Bueno, el ruido lo puse yo. No es necesario que el gas invade el otro recinto. No importa cuánto tiempo le lleva. Eso es un fenómeno que se llama la difusión. Pero no importa el tiempo que le lleva. Al cabo de un rato, yo tengo este recinto a la misma presión que este recinto, las presiones se equilibran, el volumen del gas aumentó, pasó de ocupar este B1 a ocupar el doble, y se constata, se mide, si meto acá un termómetro, se mide que la temperatura no cambia. Y entonces eso se llama una expansión libre, que conceptualmente es un fenómeno muy importante. Si yo quiero volver a la situación inicial, puedo esperar sentado toda la vida, porque el gas no se vuelve a meter ahí. Entonces yo digo, bueno, este proceso es irreversible. Bueno, está bien, es irreversible porque en el medio hubo estados de no equilibrio. Es verdad, cuando el gas empieza a invadir este recinto, la presión aquí no está uniformemente
definida, porque el gas no ha ocupado todo el volumen y tampoco el volumen está definido, porque el gas está entrando. No puedo pensar en que el volumen esté definido. Entonces uno dice, bueno, efectivamente, esta expansión, que se llama expansión libre, es una expansión libre irreversible. ¿Qué dice el primer principio? El primer principio dice que Q es 0. Dice que W es 0. El sistema ni le entró ni le salió trabajo, ni entró ni salió calor. El primer principio dice que el incremento de energía interna es nulo. Y efectivamente, la velocidad cuadrática media de las partículas es la misma. Dicho en otros términos, la temperatura no cambió. Sin embargo, la situación claramente no es la misma. Fui desde esta situación a esta, P sub 1, V sub 1, a 2V1, porque dije que el volumen se duplicaba, fui de esa situación a esa situación. La temperatura inicial es igual a la temperatura final, pero yo no puedo decir que haya ido a lo largo de un isoterma. ¿Por qué? Porque en el camino no tengo ni presión ni volumen definido. Bien, entonces ustedes me pueden decir, bueno, claro, lo que pasa es que eso es irreversible porque no hubo estados de equilibrio intermedio. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera logrado realizar esta evolución lentamente? ¿Cómo podría haber hecho? Bueno, se puede hacer. Se puede hacer. Supongan que yo, este recinto, bueno, o bien, vamos a simplificarlo. Supongo que yo tengo control sobre esta llave y que yo la abro un instante muy corto, la abro y la cierro. Entonces son muy pocas las moléculas que tienen tiempo de entrar. Yo espero que la cosa se calme y tendré aquí una presión menor, porque hubo moles que se pasaron para el otro lado, poquitas moléculas, y esas moléculas yo les doy tiempo para que se me distribuyan aquí. Entonces, paso de un estado de equilibrio a otro. Tengo una mezcla, en un lado tengo una presión, en el otro lado tengo otra presión, y sigo con ese procedimiento. Un poquito más de gas. Un poquito más de gas pasa de aquí a aquí. Y un poquito más de gas pasa de aquí a aquí. De modo que, durante todo el proceso, yo puedo pensar que la presión y el volumen aquí está definida. Porque son muy pocos los elementos de materia que están ingresando como para hacer cambiar muy lentamente la presión en este recinto. Al cabo de un cierto tiempo, si soy paciente, voy a tener este gas que ocupa este recinto y el otro recinto. Y lo hice muy lentamente, con condiciones de equilibrio en cada uno de los pasos. Bien, ahora, yo le doy a la llave, o sea, invierto lo que hacía, que era darle a la llave para que entrara gas. Yo ahora le doy a la llave y ¿qué pasa? Nada. Y le vuelvo a dar y no pasa nada. O sea, el gas no se vuelve a meter ahí, haga lo que haga. Quiere decir que en este proceso hay algo intrínsecamente irreversible. El problema no es que los estados intermedios sean o no sean de equilibrio. Esta es una evolución intrínsecamente irreversible. Puedo hacer lo que quiera, puedo agitarlo, puedo rezarle, pero las moléculas no se van a volver a meter acá adentro. Y eso tiene una profunda significación para lo que vamos a ver. Ha habido un aumento de desorden del sistema. El sistema estaba
aquí, bueno, con ese enjambre de partículas, el desorden ahora es mayor, porque hay un volumen mayor, donde se pueden distribuir, y yo no logro que este gas que lo tenía en este volumen, ahora lo tengo en un volumen mayor, poder meterlo ahí jugando con la llave. Irreversible.